presentamos al doctor Carlos Briones, astrobiólogo, quien nos hablará del origen de la vida y la química prebiótica de sistemas. El doctor Carlos Briones es investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Astrobiología en España, institución asociada al NASA Astrobiology Program. Es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid, especializado en bioquímica y biología molecular, y dirige un grupo de investigación sobre el origen y evolución temprana de la vida, la biodiversidad en ambientes extremos y el desarrollo de biosensores para detectar la vida dentro y fuera de la Tierra. Ha publicado más de 100 artículos científicos, 30 capítulos de libros y es coinventor de 10 patentes en biotecnología. Es miembro de las juntas directivas del European Astrobiology Institute y de la Sociedad Española de Virología. Su labor divulgadora es igualmente destacada. Es autor de los libros Orígenes, ¿Estamos solos? Y A bordo de tu curiosidad, entre otros, con más de 18 ediciones en España y América Latina. En 2025 recibió el premio Fundación Lilly de Divulgación Científica, reconociendo su excelencia en comunicación pública de la ciencia. La Unión Astronómica Internacional dio su nombre al asteroide 46278, Carlos Briones, y desde 2025 coordina las actividades científicas del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque en Madrid. Es un firme promotor del diálogo entre la ciencia, el arte y las humanidades, representante de lo que él mismo llama la tercera cultura. Adelante, doctor. Muy buenos días a todas, a todos. Para mí es un auténtico placer estar aquí. Estar en Arecibo es como haber llegado a la Meca para un astrobiólogo. Realmente estoy contentísimo. Muchas gracias a la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, a la señora rectora. Muchas gracias a la Asociación de Astronomía del Caribe, a su señor presidente, a la Junta de Directores, amigos todos. Realmente para un español que ha cruzado el Atlántico para estar entre científicos y entre amigos no podría haber ni un lugar ni un momento mejor. Así que gracias de corazón. Bueno, ustedes lo han querido, un poema breve. Relacionando la geología con el amor, ¿por qué no, no? El amor o el desamor. El poema lo escribí en una playa de las Islas Canarias, que tiene mucho que ver con la isla de Puerto Rico también. Y dice así: de tu volcán, del fuego derramado, del centro de la tierra disuelto en una luz, queda, después de tantas olas, tan solo arena negra y la memoria. Bueno, vamos a hablar sobre origen de la vida y química prebiótica de sistemas. Vamos a profundizar un poco en este tema tan interesante de cómo la química se convirtió en biología en nuestro planeta, porque merece la pena entenderlo cuando estamos buscando vida fuera de nuestro planeta, ¿no? Los ponentes, los tres amigos que me van a acompañar van a estar hablando sobre el universo, sobre astrobiología, sobre posibles lugares donde mirar. Vamos a ver qué pasó aquí, lo que sabemos de lo que pasó aquí. Y comienzo con una imagen reciente del Observatorio Vera C. Rubin, en la que cada puntito que vemos, como muchos de ustedes saben, es una galaxia. Aquí hay 10 millones de galaxias. En el universo asumimos que debe haber unos 100.000 millones de galaxias. Cada galaxia, si se parecen a la nuestra, con, digamos, 200.000 millones de estrellas. Eso al final hace en torno a 10 a la 22, 10 a la 23 estrellas. Los químicos diríamos un mol de estrellas. Y si hay un mol de estrellas, habrá a lo mejor 10 moles de planetas. Hay tantos lugares para mirar, hay tantos lugares para buscar la vida, ¿no? Y esto es algo que probablemente estas reflexiones, evidentemente sin la imagen de un telescopio como este, nos persiguieron a los humanos desde el principio, desde que fuimos capaces de profundizar un poco más sobre nuestra existencia. Mirábamos al cielo y nos hacíamos preguntas. Y realmente en la historia de la filosofía comenzamos pronto a hacernos preguntas. Epicuro de Samos decía: hay un número infinito de mundos, algunos como este, otros diferentes. Y unos siglos después, el gran Tito Lucrecio Caro, en De Rerum Natura, que por muchos es considerado como el primer poema científico o poema pedagógico, decía: es preciso confieses que las otras regiones del espacio también tienen sus mundos, varios hombres y animales.
Yo creo que lo tendríamos que nombrar patrón de la astrobiología, ¿no? Varios hombres y animales en otros lugares del espacio. Bueno, esas preguntas con la revolución científica que se produjo en el Renacimiento, con todo el desarrollo posterior y la nueva revolución que se ha producido en el siglo XX y XXI, nos las podemos plantear de esta forma, o de formas parecidas. Aquí sobre una imagen del James Webb, la primera, de hecho, que se liberó del James Webb, pues nos preguntamos qué es la vida, cómo, cuándo, dónde empezó, es fruto del azar o de la necesidad, cómo se adapta a las condiciones extremas. ¿Realmente estamos solos en el universo? ¿Será posible encontrar otras vidas si las hay? ¿Podrían existir otros seres inteligentes si es que hay otras vidas? Y en ese caso comunicarnos con ellos. Son preguntas de un gran calado, ¿no? Preguntas a las que nos enfrentamos con todas las herramientas científicas a nuestro alcance. Y combinamos pues, las matemáticas, la física, la química, ingeniería, biología, geología y la filosofía que todo lo envuelve. Y en este disco de Newton lo hacemos girar y comienza la interdisciplinaridad. Comienzan colores mezclados. Hablamos de química física, biofísica, geofísica, geoquímica, microgeobiología, cosas así, ¿no? Y si seguimos dando vueltas al ciclo, llega la astrobiología. La astrobiología es una suma de todos esos saberes en la que intentamos avanzar juntos hacia esas grandes preguntas. Eso lo hacemos, por ejemplo, en nuestro centro, el Centro de Astrobiología en Madrid. Es un centro asociado, como se decía al principio, por cierto, muchísimas gracias por la amable presentación. Es un centro asociado al NASA Astrobiology Program y estos son algunos ejemplos de tipos de ciencia que hacemos allí. Como ven, desde la robótica, astronomía y astrofísica, por supuesto, biología molecular, biosensores, microbiología, simulación de ambientes planetarios, ambientes extremos, toda esa ciencia la hacemos en el CAB. Y esta es una imagen que preparó uno de nuestros colegas para mostrar la amplitud de la astrobiología. Ahí pueden hacer mentalmente un recorrido en S desde la esquina superior izquierda, pasando por el centro y acabando a la derecha, donde vemos todas las etapas de la evolución del universo, ¿verdad? No voy a entrar en detalle ello. Tengo colegas, tengo la suerte de estar acompañado por 3 colegas físicos en esta conferencia. Ellos saben mucho más que yo del cosmos. Pero lo interesante para la charla de hoy, para lo que yo voy a hablar, es que en esa evolución física, geológica, química, biológica, hay un momento, que estará por aquí más o menos, donde la interacción entre la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera permitió que una química cada vez más compleja acabara generando sistemas químicos capaces de reproducirse y evolucionar. Ahí estuvo el origen de la vida. Esa es la gracia, que la química se convierta en biología. A partir de ahí, la evolución de toda la vida hasta llegar a la biodiversidad actual, con cientos de millones de especies, de las cuales nosotros, los humanos, los Homo sapiens, liberamos nuestras manos, ampliamos nuestro cerebro, construimos tecnología, y en este dibujo es un cohete que mira al cosmos para cerrarlo, ¿no? Entonces, como esta mañana quiero hablarles sobre el origen de la vida, ¿qué aproximaciones podemos tener? Pues podemos ir del pasado hacia el presente, una aproximación bottom-up, y intentar llegar a la vida a partir de la evolución física y química del universo. Es un ámbito de trabajo en el que trabajan, por ejemplo, la astroquímica, la geoquímica, la química prebiótica o la biología sintética. Hablaremos un poquitín de alguno de estos ámbitos. O al contrario, tomar la biodiversidad actual, recapitular la cinta de la vida hacia el pasado y ser capaces de imaginarnos cómo pudieron ser los primeros seres vivos. En la confluencia entre estas dos ciencias, la segunda parte lo hace paleontología, microbiología, filogelia o modelos de célula mínima, la confluencia de estas dos sumas de ciencias, de estas aproximaciones, intentaremos llegar al origen de la vida. Vamos a buscar el origen de la vida, vamos a avanzar hacia él. Como saben, la Tierra se forma, no voy a entrar en esto, pero simplemente es un recordatorio, disco protoplanetario, acreción de planetesimales, nuestro planeta va creciendo, recibe el impacto de Theia, de un fragmento muy grande, cuyo resultado se forma la Luna, y la Luna y la Tierra quedan gravitacionalmente unidos y bailando, me gusta decir, un elegante vals alrededor del Sol, ¿no? La Luna aparecerá más tarde, en otro contexto, ya lo verán. Bueno, si imaginamos que hace unos 4.500 millones de años nuestro planeta era así, con una luna mucho más cercana, aquí el ilustrador se ha pasado un poco, se ha dejado llevar por la emoción, nunca se vio tan grande la luna desde la Tierra, pero bueno, este es un paisaje del Adeico, en el que, bueno, como vemos, es un planeta con muchísima energía, muchas formas de energía, pero todo el agua estaba en forma de vapor en la atmósfera. Cuando el planeta se va enfriando, empiezan a ocurrir los procesos que tienen que ver con el origen de la vida. Y aquí tenemos una ilustración de mi amigo Jim Cleaves, en el cual pues, nos indica distintos tipos de reacciones. No voy a entrar en detalles, pero esto se está estudiando cada uno de esos puntos en profundidad, donde pudieron producirse
distintas partes de la trayectoria química que acabó generando biología, ¿de acuerdo? Entonces, en agua, en la atmósfera, en interfaces agua-roca, cada vez son más importantes en el ámbito del origen de la vida las interfaces, y bueno, cosas de estas estarían pasando. Por tanto, nuestro planeta, antes de que empezara la vida, quizás se parecía a esta ilustración que pedía a un amigo que me hiciera, poniendo todos los ingredientes para bueno, intentar explicar los distintos microambientes que podía haber en nuestro planeta, desde, por ejemplo, surgencias hidrotermales submarinas a pequeños charcos de agua templada, como decía Charles Darwin, y distintas fuentes de energía que teníamos disponibles. También la llegada constante de meteoritos y núcleos de cometas, porque los mensajeros del cosmos son mensajeros de moléculas también. Sin duda, ha existido en nuestro planeta una panspermia molecular que ha traído componentes de los seres vivos, ¿de acuerdo? Todo eso se va mezclando en una química cada vez más compleja. La primera persona que reflexionó sobre el origen de la vida fue nada menos que el gran Charles Darwin. De hecho, fue tremendamente original al plantear las primeras ideas sobre el origen de la vida. Al final del Origen de las especies, que es un libro que entiendo que todos ustedes habrán leído, y si no, lo ponemos de tarea para estas Navidades, pues en el último párrafo dice: hay grandeza en esta visión de que la vida, con sus diferentes fuerzas, ha sido alentada inicialmente en un corto número de formas o en una sola. Y a partir de ahí termina y siguen evolucionando. Punto final del libro, lo mando a imprimir, ¿no? ¿Qué nos dice Charles Darwin? ¿En un corto número de formas o en una sola? Está diciéndonos que todos los seres vivos provienen de una forma de vida primordial. Hoy sabemos que eso es cierto. Lo supimos 130 años después de que Charles Darwin lo escribiera en El origen de las especies. Pero es que además los temas sobre origen de la vida que él no quiso tratar en sus libros, más que esta breve mención, sí los trataba en profundidad en las cartas a sus colegas, a sus amigos, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un fragmento que se hizo muy famoso de la carta a Hooker, en la que le decía: pero si, y oh, qué gran sí, pudiéramos concebir una pequeña charca de agua templada que contuviera todo tipo de sales, de amonio y fósforo, luz, calor, electricidad. Dice, en esas condiciones se podía originar la vida. Es decir, nos está hablando de un origen químico de la vida. Si se dan cuenta, lo que nos dice arriba Charles Darwin es la aproximación del presente hacia el pasado, vamos hacia la forma de vida primordial, y lo que nos dice abajo es la del pasado hacia el presente, un origen de la química que da lugar a la biología. Chapeau a mi querido tocayo Charles Darwin, ¿no? Pero claro, él planteó estas ideas y no profundizó más en el origen de la vida. El siguiente paso fueron los primeros modelos hacia el origen de la vida. Estamos ya en la década de los años 20 del siglo pasado y tenemos a Alexander Ivanovich Oparin en Rusia y a John B.S. Haldane en Inglaterra, ¿de acuerdo? Con un desfase de 5 años llegaron a modelos parecidos, con algunos detalles que los diferencian, pero no vamos a entrar en eso. Sí les recuerdo lo fundamental del modelo de Oparin, que fue el primer modelo sobre origen de la vida. Con la obra de Oparin, la vida se convierte en un tema científico, en un tema de investigación. Y Oparin nos habla de una atmósfera reductora con gases ricos en electrones, en hidrógeno, síntesis de compuestos orgánicos, la famosa metáfora, estamos entre poetas, ¿no?, de la sopa primitiva, es una metáfora maravillosa, coacervados, es decir, uniones de proteínas o de proteinoides, como él decía, hasta llegar a los mecanismos, a los microorganismos heterótrofos primordiales. Lo publicó en ruso primero, y lo pueden leer claramente en el libro de la izquierda, Alexander Ivanovich Oparin, El origen de la vida, y por si acaso traducido a inglés 12 años más tarde. 30 años después de estos primeros modelos vienen los primeros experimentos. Y aquí tenemos al gran químico norteamericano Stanley Miller y al no menos grande químico español Joan Oró. ¿De acuerdo? Eso sí, trabajando en Houston, en Texas, durante toda su vida. Ellos plantearon los primeros experimentos hacia el origen de la vida. Habían leído muy bien a Oparin, a Haldane, llevaban dentro el legado de Darwin y empezaron a hacer experimentos. Les recuerdo simplemente, esto lo hemos estudiado todos en los libros, ¿verdad?, el experimento de Miller, mezclando los gases que se suponía que había en la atmósfera primitiva, miren, muy reducidos, siguiendo el modelo de Oparin, llegó a formar 20 aminoácidos y otros monómeros, ¿no?, de los que forman los seres vivos. Hoy en día se cuestiona, y de hecho casi todos los científicos estaríamos de acuerdo, que la atmósfera no era tan reductora. Buena parte del carbono estaba en forma de CO2, no de metano. Y en esas condiciones la eficiencia del proceso disminuye. Pero sí se ha visto, por ejemplo, muchos aminoácidos en algunos de los meteoritos, en las condritas carbonáceas que nos llegan, cuya composición se parece al resultado de Stanley Miller. Entonces, bueno, eso es esperanzador de que una química de este estilo quizá está operando en algunos otros lugares del cosmos. Y mi paisano Joan Oró
nacido en Lleida, en Cataluña, y, como digo, trabajando en Houston durante toda su vida, hizo otra reacción fundamental el día de Navidad de 1959, tuvo sus primeros resultados, en la cual, mezclando 5 moléculas de ácido cianhídrico, generó adenina, que es una de las bases nitrogenadas que forman el ADN y el ARN. Entonces tenemos al padre de los monómeros de las proteínas, Miller, el padre de una parte de los monómeros de los ácidos nucleicos, Joan Oro. Y otro de los grandes de esta disciplina que se estaba creando, que es la química prebiótica, es Günther Bachter-Häuser, que planteó este modelo. No entro en los detalles, este es un poquito más complicado, pero que nos habla de un posible origen de las células primitivas a partir de fijación de CO2 en entornos relacionados con surgencias hidrotermales submarinas. Él da ya mucho papel al entorno físico, a la geología, para la formación de las primeras moléculas que dan lugar a macromoléculas, que dan lugar a células. Claro, cuando uno va por el campo, va reflexionando sobre posibles lugares que sean análogos a cómo pudo surgir la vida. Y hace unos meses yo estaba en un congreso de la Asociación Europea de Astrobiología en Islandia y fuimos a ver uno de estos famosos campos de géiseres. Y mientras los turistas estaban allí al fondo viendo uno de estos géiseres que salta de vez en cuando y que es muy espectacular, yo estuve por ahí paseando y vi este escenario tan bonito. Miren, 2 charcos de agua templada y de agua muy caliente, se ven claramente, con composiciones distintas, con salinidades, pHs, concentraciones de metales muy distintas, pero fíjense en el centro, con un canalito que naturalmente los une. Para mí esto fue uno de los casos que más claros he visto en la naturaleza, lógicamente salvando 4.000 millones de años de distancia, pero cómo la química puede empezar a jugar y generar una serie de moléculas en un entorno, otras en otro, y que luego se junten. Y vamos a jugar a hacer pruebas a ver si alguna vez acaba esa química siendo autorreplicativa. Entonces, esto lo tenemos hoy en día, mucho más lo tendríamos hace 4.000 millones de años. Claro, la química prebiótica ha ido avanzando. En uno de los trabajos de revisión que he hecho con queridos colegas españoles, pues hacíamos planteamientos de este estilo. Como ven, muchas rutas, no voy a entrar en detalles, lógicamente, pero la química prebiótica es algo muy rico, muy vivo. Hay muchos investigadores generando moléculas en condiciones que consideramos prebióticamente plausibles, es decir, que pueden haber estado operando en aquella época. Y si les parece horrible este dibujo que hemos hecho, a los que menos les guste la química estarán ya pues eso, sufriendo mucho, les hago sufrir más todavía. Otros colegas han puesto más reacciones de química prebiótica en un esquema en el que también lo que vamos avanzando hacia la derecha en este caso, como ven, es ya intentando llegar a macromoléculas, a sistemas de membrana, a cosas ya más parecidas a seres vivos. Entonces, aquí tenemos posibles esquemas de transición entre la química y la biología. La famosa sopa prebiótica de Oparin muchas veces se representa, haciendo un guiño a Andy Warhol, como pues eso, una lata de sopa Campbell en la que tenemos los ingredientes para hacer un océano primitivo, ¿no? Cada investigador toma unos u otros ingredientes para hacer las reacciones que le parecen más representativas, y bueno, este es el ámbito de la química prebiótica. En el contexto de la astrobiología, además, tenemos que tener en cuenta que parte de los componentes quizá no son endógenos de la Tierra, sino que llegaron a bordo de meteoritos o núcleos de cometas. Siempre tenemos que pensar que puede haber sabores que se aportan a la sopa desde el exterior. Y eso seguro que pasó, porque hubo muchos momentos de bombardeo intenso de meteoritos y cometas. Entonces, claro, la química prebiótica nos da muchas moléculas pequeñas, somos capaces de reproducir en el laboratorio reacciones de ese estilo, pero la cuestión es cómo llegamos a las moléculas grandes, a los polímeros. Recuerdan, ADN, ARN, proteínas, ahora saldrán. Pues Jerry Joyce tituló un artículo de revisión con Leslie Orgel como el sueño del bioquímico se convierte en la pesadilla, o sea, el sueño del químico se convierte en la pesadilla del bioquímico, porque ya no queremos tener tantos monómeros distintos, queremos tener los que nos sirven para hacer polímeros con información genética, con capacidades bioquímicas, ¿de acuerdo? Claro, cuando tenemos nuestro mundo actual, ADN, ARN, proteínas, la información genética está aquí, el ARN es una molécula intermediaria y las proteínas hacen la mayor parte de las funciones. ¿Qué ocurre? Que en las flechas verdes, las que están punteadas solo ocurren en los virus, no entro en detalles, las que están en trazo continuo ocurren en todas nuestras células. En esas flechas verdes, quien está sentado arriba es una proteína. Son proteínas las que hacen eso, con excepción de la última, que son los ribosomas, que son agregados de RNA y proteínas. Entonces, claro, sin ADN no habría proteínas, pero sin proteínas no hay ARN también. Una forma de intentar solventar esa paradoja es ver qué funciones hacen hoy en día en nuestras células ADN, ARN y proteínas.
Así como el ADN es una molécula que hace una función, llevar la información genética exclusivamente, las proteínas hacen al menos dos, que son generar estructura y hacer funciones metabólicas. Todo el metabolismo, las enzimas que tenemos en nuestro cuerpo son mayoritariamente proteínas. Pues bien, el ARN, que está en medio, lo hace todo. Es como una navaja suiza. Hemos visto que es capaz de llevar información genética, hacer funciones y catalizar procesos. La diferencia entre el ARN y el ADN, se la muestro aquí para que recuerden los libros de texto. El ARN es básicamente, ARN en castellano, RNA en inglés, es básicamente una sola cadena, a diferencia de la doble hélice del ADN, y hay un cambio de uno de los nucleótidos. Pero lo curioso del ARN es que es capaz de plegarse sobre sí mismo y construir estructuras tridimensionales como las de las proteínas. Entonces tenemos moléculas de ARN con formas así de interesantes, de curiosas, y son funcionales y pueden catalizar procesos. Entonces, si eso lo puede hacer el ARN, se parece un poco a las proteínas en ese sentido. Y esto es lo que está en la base de esta idea. El ARN es realmente, o RNA, la única macromolécula conocida que puede funcionar como genotipo y como fenotipo, y por tanto permitir que la evolución se manifieste a nivel molecular. Genotipo es su secuencia, A, C, G, T, G, U, G, C, A, y fenotipo, estructura y función. Si en un mismo tipo de molécula puede haber genotipo y fenotipo, que son las dos caras de la vida, ¿no?, pudo existir quizá un momento previo a la aparición de las células en el que el ARN lo hacía todo. Y esa es la base de la hipótesis de mundo ARN, mundo RNA, que habrán escuchado ustedes en el ámbito del origen de la vida. Eso se planteó por Walter Gilbert, nada menos que en 1986, este famoso y cortísimo artículo en Nature, The RNA World, en el que dice, entre otras cosas, se puede concebir un mundo RNA conteniendo solo moléculas de RNA o ARN que sirvieran para catalizar sus propias síntesis. Hoy en día, ¿qué diríamos? The not only RNA World. Porque sabemos que probablemente el ARN fue anterior al ADN y a las proteínas, pero él solo no lo podía hacer todo. Podía haber péptidos cortos originados abióticamente, podía haber otras moléculas que le ayudaban al ARN, ¿de acuerdo? Entonces, en la sopa probablemente teníamos alguna cadena de ARN cuando empezó la vida. Nos podíamos encontrar con ARNs. Claro, cuando fue avanzando esa química cada vez más compleja, llegaríamos a sistemas ya que tenían replicación de ARN, un metabolismo, una serie de reacciones de intercambio de materia y energía, y un compartimento que diferencia al ser vivo de su entorno y que permite la bioenergética que va al final a producir ATP, una molécula rica en energía que alimenta el metabolismo. ¿De acuerdo? Cuando tuviéramos todo eso en un mismo sistema, podíamos decir que teníamos vida. ¿De acuerdo? El problema de la definición de vida da para mucho juego, y a veces he dado charlas enteras sobre qué es la vida, ¿no?, que es un tema realmente interesante, pero vamos a quedarnos con esta definición de Jerry Joyce, que está muy bien. La vida es un sistema químico automantenido capaz de experimentar evolución darwiniana. Muy cortita, muy sintética. No estamos hablando de qué moléculas están ahí, estamos hablando de qué procesos. Replicación y mutación para acabar evolucionando. Por lo tanto, cuando vamos en busca de vida fuera de la Tierra, vamos buscando algo así. Cuando hacemos un viaje hacia el pasado, como estamos haciendo en esta charla, hacia el origen de la vida, queremos ver cuándo empezó eso. ¿De acuerdo? Esto en el tiempo, sin entrar tampoco en detalles de un timeline de toda la historia de nuestro planeta, con las dos aproximaciones, bottom-up y top-down, que hablábamos antes, pues aquí estarían todos esos procesos previos, no los voy a repetir, los pueden leer ustedes, y en 3,7 con dudas, pero 3,5 segundo miles millones de años atrás, tenemos ya los primeros fósiles. Por tanto, el origen de la vida, en cuanto a cuándo se produjo, pues tuvo que ser en la zona amarilla oscura o quizá incluso en la amarilla clara. El origen de la vida estaría en esa época, muy pronto en la historia de nuestro planeta. Parece que en cuanto la química tuvo oportunidad, generó la vida en nuestro planeta. ¿Habrá ocurrido eso en otros lugares? No lo sabemos, es lo que estamos buscando. Y claro, dentro de ese ámbito de origen de la vida, pues ya tendríamos el detalle molecular y los mundos pre-ARN, el mundo ARN, que hemos hablado sucintamente, y ya una vida moderna basada en ADN, ARN, proteínas, hasta diferenciarse, como veremos al final. Nosotros estamos trabajando en distintos ámbitos. Les pongo un resultado reciente de mi grupo de investigación en colaboración con grandes colegas y amigos del ámbito de la computación. Y estamos trabajando juntos en plantear modelos de cómo pudo el ARN empezar a formarse, quizá en catalizadores como arcillas que estaban presentes en el fondo de los charcos de agua templada de los que nos hablaba Darwin, y primero se polimerizarían y luego, digamos, se harían copias y por tanto replicando. Y lo que hemos visto es que este proceso
mejora mucho cuando hay una periodicidad en las condiciones físico-químicas, y echando cuentas hemos visto que podría coincidir con los momentos en que, gracias a la Luna, les he dicho que volvería a la Luna, se producían mareas vivas, que son aquellas que llegan más lejos de la costa, y teniendo en cuenta la distancia de la Luna a la Tierra entonces y los periodos, pues más o menos en esa época podríamos tener una llegada constante de agua, secado, humedad, que podría permitir estos procesos. Estamos trabajando en esta idea. Es interesante, porque una vez que tenemos moléculas cortas de ARN, podemos enlazarlos con resultados previos también de mi grupo con otros colaboradores. Se lo pongo como ejemplos de cosas que hacemos en el Centro de Astrobiología, en la que a partir de moléculas cortas de ARN podemos llegar a moléculas de ARN capaces de copiarse a sí mismas. Base para la vida, ¿vale? Pero vamos a dar un pasito más. Vamos a hablar de qué es la química prebiótica de sistemas, que es la punta de lanza en la actualidad de cómo puede entenderse este proceso. Estamos viendo que es esencial para la vida una maquinaria metabólica, un compartimento membranoso que separa al ser vivo del entorno y un genoma, un material genético capaz de replicarse. Están viendo las características que lo que le aportan al ser vivo. Y sintetizándolo en 3 palabras sería que la maquinaria metabólica nos proporciona autonomía del ser vivo, el compartimento membranoso individualidad y el genoma historia evolutiva, historia de acumulación de mutaciones. Eso es esencial para la vida. Entonces, claro, si estas 3 características son imprescindibles para la vida, podemos plantearnos, bueno, para entender cómo se ha producido el proceso hacia la vida, vamos a hacer investigación hacia el origen del metabolismo, el origen del compartimento o el origen del genoma. Y así hemos investigado históricamente líneas distintas, los expertos en metabolismo, los expertos en ARN y genoma, o los del compartimento. Pero la aproximación de la química prebiótica de sistemas es la siguiente. Atentos a las flechas, cada una es de su color, convertirlas en el mismo color. Vamos a investigar en todo a la vez, porque la naturaleza no dijo, yo ahora voy a investigar sobre el origen del metabolismo. No, la naturaleza era una suma de moléculas a partir de la cual tuvo que surgir todo conjuntamente si queremos que al final el resultado sea un ser vivo. ¿De acuerdo? Ese es el cambio de planteamiento, ¿no? Claro, por ejemplo, yo en mi laboratorio, cuando estoy investigando sobre mundo ARN, sobre ARNs como los que veíamos antes muy sucintamente, que tengan capacidad de hacer funciones, pues yo lo que estoy poniendo en mi tubito de ensayo es en realidad el genoma, la molécula genética, pero le estoy aportando el compartimento, en este caso es un compartimento de plástico, es un tubo de ensayo, y el metabolismo porque algo le pongo en mi puntita de biólogo molecular para que la cosa funcione. Entonces, sin darnos cuenta, estamos haciendo química de sistemas aunque no lo creamos, ¿vale? Y bueno, ya grandes de este campo, como Ernst Satzmary, en 2005, él planteaba que el genoma, metabolismo y compartimento se pueden combinar entre sí en sistemas binarios, pero hay que acabar llegando a un sistema ternario para que sea realmente biológico. Una suma de los 3, si no, no hay vida. Bueno, pues esto lo planteamos en un artículo en la revista Chemical Reviews en 2014, donde acuñamos esta idea, Prebiotic Systems Chemistry, ¿vale? Y desde entonces, pues muchos colegas hemos tenido la suerte que ha caído bien esta idea de hacer química prebiótica, pero de sistemas más compleja, más rica, más variada, porque la naturaleza no sabe de tubos de ensayo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues planteamos, por ejemplo, un posible esquema, no entro en detalles, pero ustedes pueden imaginar el aumento progresivo de complejidad marcado en verde desde las moléculas más pequeñas a células que ya sean capaces de autorreproducirse y evolucionar. Un ejemplo de experimentación muy elegante en el ámbito de la química prebiótica de sistemas salió, como otros grandes avances, del laboratorio de John Sutherland en Cambridge, en Reino Unido, en el cual, trabajando con una serie de precursores, no entro en el detalle molecular, pero a lo que llegaron en una serie de reacciones en distintos compartimentos es al posible origen de un compartimento, a los monómeros que nos permitirían formar una membrana, a los que nos permitirían formar una maquinaria genética y a los que nos permitían originar un metabolismo. Eso es un experimento muy elegante. Este artículo en Nature Chemistry es maravilloso, y además lo asocian a escenarios relacionados a impactos meteoríticos o a charcos más o menos conectados que pueda haber dentro. Recuerden la foto de Islandia, pues a procesos de ese estilo. Podíamos tener un tipo de reacciones en un lado que se fueran mezclando los resultados de una y otra y hacer química de sistemas en la Tierra primitiva, ¿vale? Entonces estamos avanzando juntos en ese sentido. Nosotros planteamos modelos de este estilo en los que, bueno, pues un precursor de lípidos, de material genético y de metabolismo pudieron acabar formando esa célula central en la que vemos replicación de genoma,
formación de catalizadores codificados por el genoma y formación de los lípidos que forman la membrana. Es decir, tenemos la replicación asociada a la reproducción del compartimento. Cuando todo eso funciona coordinadamente, tenemos un ser vivo. Esa es la historia, esa es la idea de la química prebiótica de sistemas. Y así nos podemos imaginar un ribocito, dice Jack Szostak, una célula basada en ARN, uno de esos seres vivos primitivos, ¿de acuerdo? Aquí a este mismo ilustrador le pedí, es lo bueno de los buenos ilustradores, tú le pides cosas y ellos te hacen un dibujo maravilloso, ¿no? Pues con una serie de ingredientes que podría tener el ribocito. Los tienen aquí puestos. A lo mejor algo así era lo más simple que se puede imaginar en ser vivo. Igual provenimos de seres así. Igual éramos así hace 4.000 millones de años, piénsenlo. Bueno, pues una vez que tuviéramos seres de ese estilo, pueden reproducirse, pueden evolucionar y pueden originar el camino de la evolución biológica, ¿de acuerdo? En ese proceso habría un aumento progresivo de la complejidad química que en algún lugar acabaría dando complejidad biológica, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta que hay muchas líneas muertas evolutivas, muchas ideas que no llegan a triunfar, que no pasan esos bottlenecks que hemos puesto a lo largo del camino, pero que a su vez van permitiendo unir determinadas reacciones que se hayan producido en distintos entornos en ese camino hacia la vida. Llegaríamos en un momento, después de esa integración funcional, a sistemas que realmente tuvieran compartimento, metabolismo y replicación, es decir, esos seres vivos más simples, y luego acabaríamos llegando a LUCA, Last Universal Common Ancestor, el ancestro común de toda la biodiversidad actual, del que luego derivarían, como veremos, bacterias, arqueas y eucariotas, es decir, ese ser vivo primordial del que hablaba Charles Darwin al final del origen de las especies. Estaría ahí arriba, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos sirve para pensar en el origen de la vida como una transición de la química a la biología y además como un mundo en el que la complejidad es esencial, ¿de acuerdo? La mezcla de soluciones. Una vez que eso se produjo, podemos imaginar que a partir de LUCA, que lo tenemos ahí justo en el centro, se produciría un aumento progresivo de la diversidad biológica y en este mapa de la vida, en este árbol tan bonito que hicieron en el Instituto Pasteur hace un par de años, pues tenemos del centro hacia la izquierda todas las bacterias, que son uno de los tipos de procariotas, unicelulares, sin núcleo, y hacia la derecha los arqueas, que son el otro tipo de procariotas, y dentro de las arqueas, porque en sus genes nucleares se parecen, los genes nucleares de los eucariotas se parecen a los de las arqueas, pues están los eucariotas marcados aquí en verde, ¿de acuerdo? Todo esto lo tenemos que imaginar rodeado de virus. Toda la vida celular, desde su origen, está, digamos, infectada por virus. Los virus son mediadores de la información genética. Los virus toman genes de un organismo y los llevan a otro. Son los responsables de lo que llamamos transferencia génica horizontal. Es decir, que entre distintas ramas se produzcan trasvases genéticos. Entonces, dense cuenta, si a nivel químico hemos visto que el aumento de complejidad es algo que está en red, resulta que en la vida también está en red, gracias a los virus. Todos tenemos un 50% de nuestro genoma que tiene que ver con secuencias génicas que los virus han traído hasta nosotros. Y en concreto el 8% son virus integrados en nosotros. ¿De acuerdo? Eso es interesante tenerlo en cuenta. ¿Y nosotros dónde estamos en este mapa tan maravilloso de la vida? Pues usted está aquí, ahí, rodeado de otros hongos y animales, y ahí estarían las plantas. Y esos son todos los pluricelulares que hay en el árbol de la vida. Cuando la vida se ha originado, lo que fundamentalmente ha formado en nuestro planeta son microorganismos. Vivimos en un planeta de microorganismos. Cuando decimos nuestro planeta, como Homo sapiens orgulloso, tenemos que decir que es un planeta que estamos tomando prestado a los microorganismos, que son los auténticos dueños del planeta, ¿de acuerdo? Toda la evolución son básicamente microorganismos, con un 15% de la biodiversidad que somos pluricelulares, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el árbol de la vida lo tenemos que imaginar así. Un origen de la vida, que es lo que hemos estado tratando con una serie de raíces muy intrincadas, con esos procesos químico-biológicos, un tronco en el que se van produciendo algunos de esos fenómenos que hemos visto de aumento de complejidad hasta llegar al ancestro común y a partir de ahí una gran rama de bacterias, otras arqueas y por la fusión de ambas eucariotas. Aquí hay transferencia horizontal de genes y hay procesos de endosimbiosis en el origen de los eucariotas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las mitocondrias que nos dan energía a todos nosotros eran un tipo de bacterias.
los cloroplastos que les permiten a las plantas y a las algas hacer fotosíntesis eran cianobacterias. Entonces es un proceso constante de entrada de información o de tipos celulares. Cuando pensemos en el origen de la vida y nos venga la metáfora del árbol de la vida, reflexionemos. Lo importante son las raíces, ¿de acuerdo? Y en esta tierra hay árboles así. Por lo tanto, cuando pensamos en toda la biodiversidad que nos rodea, en los microorganismos, los seres pluricelulares, representantes maravillosos de nuestra especie como Marie Curie, pues bueno, hemos de pensar que estamos en red, estamos profundamente interconectados. Y hemos de pensar en otra cosa. Podemos ir de paseo al campo. Imaginen que vamos al Yunque hace 3 días y vamos de paseo, Rafi, José y yo, y hacemos una serie de fotografías de la biodiversidad que vemos a nuestro alrededor. Bueno, yo me encontré con esta biodiversidad, aparte de los 2 amigos que llevaba, que eran parte de la biodiversidad, pero les ahorro esas fotos. Estamos rodeados de vida maravillosa en el Yunque, aquí, en esta tierra. Pero hemos de pensar que además de la vida que nos rodea en entornos, digamos, cómodos en cuanto a parámetros físico-químicos, hay mucha vida en todos los entornos extremos de nuestro planeta. Y esa es una muy buena noticia para la astrobiología, porque por ahí fuera las condiciones son realmente duras, físico-químicamente hablando, y por tanto, estos son análogos que nos van a permitir estudiar posibles lugares donde pueda haberse dado la vida. Y una última reflexión antes de terminar. De todo lo que hemos estado hablando, de esta transición llena de bifurcaciones entre la química y la biología, ¿qué ha sido más importante? ¿El azar o la necesidad? Es decir, un proceso contingente en el que las cosas han ocurrido y podrían no haber ocurrido, o una cierta tendencia de la materia para hacer química cada vez más compleja que acaba generando biología. Pues miren, esto es algo en lo que también hemos de retrotraernos el pasado. Ya Demócrito decía que lo que existe en el universo es fruto del azar y la necesidad. Y en el siglo XX, un biólogo teórico esencial para nuestra propia comprensión de la biología, como Jacques Monod en Francia, decía: el puro azar, la sola posibilidad, la absoluta libertad, absolutamente libre pero ciega, está en la raíz misma del prodigioso edificio de la evolución. Es decir, azar, estamos aquí por casualidad. Sin embargo, otros, entre ellos Stephen Jay Gould, el gran paleontólogo, decía: la vida al surgir tan pronto como podría hacerlo estaba químicamente destinada a ser, determinismo puro. Bueno, estaremos a mitad de camino, ¿no? Y lo interesante es que, claro, si somos fruto del azar, probablemente el origen de la vida, de lo que hoy hemos estado hablando, solo haya ocurrido aquí en nuestro planeta. Pero si somos fruto de un determinismo químico, si hay una cierta, digamos, tendencia a que la química progresivamente más compleja, como fenómeno emergente, que les gusta decir a los amigos físicos, acabe generando biología, probablemente pueda haber vida en Marte, en Europa, en Titán, en Encélado, en los miles de planetas extrasolares que ya se están detectando. Llevamos más de 6.000 y en esta universidad se está haciendo el catálogo de habitabilidad potencial gracias a Abel y a sus colegas desde hace muchos años, que nos dicen cuáles son los planetas que tienen más posibilidad de albergar condiciones para la vida. Pues quizá en todos esos sitios se ha originado la vida, dependiendo de que gane el azar o la necesidad. En eso estamos, y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues recordar dónde estamos, dar gracias a que estemos aquí, pensar que todos juntos somos capaces de grandes cosas, por ejemplo, construir un radiotelescopio que ha sido esencial en la historia de esta disciplina y de la cultura de la humanidad, y recordar, como decía Arthur C. Clarke, un gran autor de ciencia ficción, que a veces creo que hay vida en otros planetas y a veces pienso que no. En cualquiera de los 2 casos, la conclusión es asombrosa. Muchas gracias. Muchas gracias.